Desde el momento en que comenzamos a querer algo profundamente, éxito, amor, paz o cambio, nuestro instinto es empujar. Nos enseñan que el deseo exige esfuerzo, que los resultados solo llegan a aquellos que trabajan más duro que el resto. Sin embargo, debajo de ese condicionamiento cultural yace una ironía silenciosa. Cuanto más perseguimos, más lejos parece moverse el objetivo. Es como si la realidad misma retrocediera cuando nos esforzamos por atraparla. Esto no es una exageración poética, sino una verdad cuántica. En física, la observación influye en el resultado, pero la fuerza distorsiona el flujo. La energía que emitimos cuando estamos desesperados por controlar no es de puedes sentirlo en tu cuerpo. Esa opresión en él, la tensión inquieta que se acumula cuando algo no sale a tu manera, eso es resistencia en su forma pura. Es la señal de una mente tratando de doblegar el campo a su voluntad. Sin embargo, el campo, infinito y neutral, solo refleja lo que proyectas. Intenta demasiado y refleja el intento. Luchas y refleja la lucha. Cuanto más intentas controlar, más evidencia encuentras de que el control se te está escapando. Esto no es un castigo, es retroalimentación, un reflejo de la vibración. Los antiguos místicos hablaron de esta paradoja mucho antes de que la física moderna le diera forma. Los taoístas lo llamaron Wu Wei, acción sin esfuerzo, el arte de hacer sin forzar. En su mundo el río no empuja para alcanzar el mar, simplemente fluye, guiado por su propia naturaleza. La ciencia moderna hace eco de esa sabiduría. Los estudios de los estados de flujo muestran que el máximo rendimiento no surge del esfuerzo, sino de la relajación, la presencia y la confianza en el proceso. Cuando la mente libera su agarre, la energía se organiza por sí misma. Este es el corazón de la trampa. Pensamos que la manifestación se trata de hacer más, visualizar más duro, concentrarse más tiempo, pero estas son a menudo solo versiones refinadas del control. La verdad es más sutil. El campo responde no a tu esfuerzo, sino a tu estado. Un estado tenso transmite escasez. Un estado relajado transmite confianza. El campo cuántico, sensible a la frecuencia, refleja tu coherencia interna, no tu lucha externa. Así que la pregunta se convierte en ¿cómo pasas de luchar a permitir? Comienza con la conciencia. Observa cuando el esfuerzo se convierte en tensión. Observa cuando la acción se siente pesada. Cuando tu mente insiste en empujar incluso cuando tu cuerpo pide descansar. La conciencia disuelve la ilusión de control. En esa quietud sentirás un cambio, el comienzo de la alineación. La paradoja del esfuerzo es que lo que buscas llega solo cuando dejas de perseguirlo. Como una mariposa, la manifestación aterriza en la palma abierta. Nunca en dejar ir no es rendirse. Es el reconocimiento tranquilo de que nunca tuviste el control para empezar. Cuando dejas de intentar forzar los resultados, haces espacio para que el universo se mueva a través de ti. Aquí es donde comienza la verdadera manifestación, no en constante movimiento, sino en la rendición consciente. Para la mente lógica, la rendición suena a debilidad, pero en el mundo cuántico es el acto definitivo de alineación. Cuando liberas el apego, tu energía deja de chocar con las mismas posibilidades que estás tratando de atraer. Imagina tus pensamientos como olas en un océano. Cuando te agitas y luchas, el agua salpica salvajemente rompiendo tu reflejo. Pero cuando te calmas, la superficie se aquieta y de repente la realidad se refleja con perfecta claridad. Esa calma no es pasiva, es receptiva. Es el punto donde la energía fluye a través de ti, no en contra de ti. La coherencia cuántica, como la describen los científicos, es un estado de armonía entre los sistemas, todo vibrando en sincronía. Dejar ir es como entras en coher. La ironía es que la mayoría de las personas intentan dejar ir a través del esfuerzo, repitiendo afirmaciones, distrayéndose o pretendiendo que no les importa. Pero la verdadera liberación no es mental, es energética. Es cuando dejas de discutir con la realidad, cuando dejas de insistir en que la vida debería verse diferente. En ese momento de rendición, algo extraordinario sucede. Tu vibración se estabiliza, dejas de enviar señales contradictorias. El campo que había estado reflejando tu caos
comienza a responder con claridad. Las antiguas tradiciones de sabiduría entendieron esto mucho antes de que la ciencia se pusiera al día. En la meditación, los monjes entrenan no para suprimir el pensamiento, sino para dejar de identificarse con él. Ese acto de no apego cambia los patrones de ondas cerebrales, pasando de beta, el estado de resolución de problemas, a alfa y teta, los estados de flujo y creación. Es en estos ritmos más lentos que el campo se comunica más claramente. No tienes que forzar la alineación. Simplemente recuerda, cuando finalmente lo dejas ir, el mundo no se desmorona, sino que encaja en su lugar. Empiezas a ver cómo se forman las coincidencias, cómo aparecen las oportunidades sin esfuerzo. Las sincronicidades se multiplican. El campo parece susurrar. Nunca estuviste solo en este proceso. La manifestación se vuelve menos acerca de hacer y más acerca de permitir. Es el momento en el que te das cuenta de que tu verdadero poder nunca estuvo en el esfuerzo. Ese dejar ir no es el final de la creación, es el comienzo de la confianza. Y en esa confianza redescubres lo que cada místico y físico eventualmente aprende. El universo no responde a cuán duro intentas, responde a cuán profundamente fluyes. Cuanto más profundamente miras la realidad, más comienza a mirarte de vuelta. Esto no es una metáfora, es física. En el mundo cuántico, el observador y lo observado no están separados. Cada acto de atención altera el campo. En el momento en que mides un electrón, colapsa de una nube de probabilidad a una sola posición. Se vuelve real solo porque lo miraste. Este extraño comportamiento, conocido como el efecto observador, susurra silenciosamente una verdad que los místicos siempre han sabido. El universo es participativo, no estás separado de la creación, estás inmerso en ello. Lo que percibes como realidad es, en muchos sentidos, un reflejo de tu estado interior, un espejo hecho de luz, frecuencia e información. Cuando te sientes indigno, el mundo parece retenerse. Cuando te sientes agradecido, da. Esto no es superstición, es coherencia. Tus pensamientos generan campos electromagnéticos. Tu corazón emite una frecuencia medible que interactúa con el mundo que te rodea. En los laboratorios, los sistemas cuánticos responden de manera diferente dependiendo de la intención humana. El campo no solo existe, piensa en el campo cuántico como un vasto océano de potencial, infinito y sin forma hasta que la conciencia lo toca. Eres una ola que se eleva dentro de ese océano, pero también das forma a su movimiento. Cada emoción, creencia y expectativa se propaga hacia el exterior, influyendo en los patrones que regresan a ti. Cuando operas desde el miedo, percibes el caos. Cuando descansas en la confianza, el orden comienza a aparecer. El mundo no refleja tus palabras, sino las filosofías antiguas intuyeron esto hace mucho tiempo. El principio hermético, como dentro, así fuera, y la idea védica de Maya apuntan a la misma revelación. El mundo exterior es una proyección del interior. La neurociencia moderna lo acepta discretamente. El cerebro no registra la realidad, sino que la construye. Sus percepciones son predicciones filtradas a través de la memoria y la emoción. Cuando entiendes que la realidad es un sistema de retroalimentación, dejas de intentar manipularla y empiezas a armonizarte con ella. La realidad no es algo que te está sucediendo a ti, es algo que está sucediendo a través de ti. Cada pensamiento es una instrucción al campo, cada sentimiento una transmisión de frecuencia. Y cuando el campo lo refleja de vuelta, no es una recompensa o un castigo, es resonancia. Para cambiar el reflejo, no atacas el espejo, suavizas el rostro que le presentas. Una vez que entiendes eso, la vida comienza a desarrollarse de manera diferente, no como algo que debes controlar, sino como algo con lo que aprendes a bailar. El poder de la creación no pertenece a quien empuja, sino a quien percibe sin juzgar. En el campo cuántico, la neutralidad no es indiferencia, sino maestría. Convertirse en el observador neutral significa presenciar la realidad sin etiquetarla como buena o mala, sin apegarnos a historias de miedo o expectativa. Es el punto inmutable alrededor del cual giran todas las probabilidades. Desde esa quietud, nuevas realidades emergen sin esfuerzo.
Imagina tu conciencia como una lente. Cuando eres emocionalmente reactivo, la lente distorsiona, dispersando la imagen. Cuando estás calmado y presente, la lente se vuelve clara y el universo te refleja con precisión. Por eso los grandes sabios enfatizaron el desapego, no como retirada, sino como refinamiento de la percepción. En el momento en que dejas de luchar contra el presente, la energía se realinea. El campo cuántico los neurocientíficos que estudian la meditación han descubierto que en momentos de profunda neutralidad, la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de la evaluación constante, se calma silenciosamente. Las hormonas del estrés disminuyen y las ondas cerebrales cambian a las frecuencias alfa y teta. Estos son los mismos estados asociados con la creatividad, la curación y el flujo. La ciencia refleja: convirtiéndote en un observador neutral no significa ignorar tus emociones, significa presenciarlas como energía transitoria en lugar de una verdad absoluta. El miedo, la duda y el deseo pasan a través de ti como el clima a través de un vasto cielo. Tú no eres la tormenta, eres la conciencia que la ve. Desde este estado expandido, tu vibración se estabiliza. Dejas de enviar señales contradictorias al campo. La manifestación se vuelve consistente, porque tu energía deja de fluctuar entre querer en términos cuánticos. La neutralidad colapsa la incertidumbre. Cuando observas con aceptación, las probabilidades se alinean a tu favor. El campo refleja tu quietud, devolviendo orden donde una vez reinó el caos. Esto no es magia, es resonancia. Cuando vibras en una coherencia tranquila, atraes resultados coherentes. El observador neutral no necesita perseguir resultados. La realidad se halla una paz profunda en esta comprensión. Ya no necesitas hacer que las cosas sucedan, solo necesitas mantenerte despierto, ver claramente, sentir profundamente y permanecer lo suficientemente quieto para que el universo se mueva a través de ti. Cuando descansas en la neutralidad, la vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un diálogo, una conversación entre la conciencia y la creación. Y en esa conversación tranquila, redescubres lo que el mundo cuántico ha estado susurrando todo el tiempo. La realidad no es algo que conquistar, es algo que presenciar hasta que se manifieste. Rendirse no es fracasar, sino reprogramar la forma en que el cerebro percibe el control. La mente moderna está condicionada a equiparar el esfuerzo con la seguridad. Cada pensamiento de dejar ir desencadena sutiles señales de alarma a través del sistema nervioso, susurrándonos: si dejo de intentarlo, perderé todo. Pero la neurociencia cuenta una historia diferente. Cuando liberamos la necesidad de control, el cerebro pasa del modo de supervivencia a la coherencia. La corteza prefrontal, la amígdala y el hipocampo comienzan a sincronizarse. Las hormonas del estrés disminuyen. El cuerpo sale del estado de lucha o huida y entra en la biología de la confianza. El doctor Herbert Benson en Harvard llamó a esto la respuesta de relajación, un reflejo fisiológico opuesto al estrés. Activa el sistema nervioso parasimpático, reduce la presión arterial, ralentiza el corazón y estabiliza los patrones de ondas cerebrales. En este estado nos volvemos más creativos, intuitivos y conectados. La rendición entonces no es pasividad, es eficiencia neurobiológica. Permite que el cerebro acceda a una inteligencia más profunda. Más allá de la LEN, los escáneres cerebrales de meditadores experimentados. Los investigadores encuentran un aumento de los ritmos alfa y teta, ondas lentas y rítmicas relacionadas con la imaginación, la intuición y el enfoque sin esfuerzo. Estos estados calman el parloteo de la mente analítica, permitiendo que el subconsciente se comunique. Es aquí, en esta conciencia relajada, donde surgen la inspiración y la sincronicidad. Cuando te rindes, no esté la mayoría de las personas viven en disonancia cognitiva. Quieren paz mientras operan desde la ansiedad. Exigen resultados mientras temen a la pérdida. La rendición disuelve esa tensión. Es el momento neurológico en el que el cerebro deja de predecir amenazas y comienza a permitir posibilidades.
En otras palabras, la rendición es el puente entre el esfuerzo y la intuición. Conviértela. El cerebro humano nunca fue diseñado para obligar al universo a cumplir. Fue diseñado para percibir patrones y armonizarlos. Cuando renuncias al control mental, una inteligencia más profunda toma el control. Una que ha estado orquestando la existencia desde el amanecer de los tiempos. La rendición no es ignorancia, es alineación. Es el punto en el que tu biología y el campo cuántico comienzan a hablar el mismo lenguaje de coherencia tranquila. En ese silencio, la vida comienza a organizarse a tu alrededor. La confianza es la firma energética de la rendición. Es invisible, pero su frecuencia lo cambia todo. Cuando confías, cambias la vibración de todo tu campo, de la contracción a la apertura, de la interferencia a la armonía. El corazón, ese sutil generador electromagnético, expande su campo dramáticamente cuando uno entra en un estado de confianza o gratitud. El Instituto de HeartMath descubrió que esta coherencia sincroniza los ritmos cerebrales y cardíacos, enviando una señal organizada al campo que te rodea. En términos simples, la confianza hace que tu energía sea legible en el nivel cuántico. La confianza funciona como resonancia. Imagina dos diapasones, golpea uno y el otro comienza a vibrar en la misma frecuencia. Tu confianza es la nota golpeada, la realidad es el instrumento que responde. Cuando dudas, la frecuencia fluctúa y la resonancia se desvanece. Pero cuando confías, la vibración se estabiliza, permitiendo que la energía regrese en especie. La confianza no exige pruebas. Las Kener, la alineación energética a través de la confianza significa encarnar el resultado antes de que aparezca. Empiezas a sentirte seguro incluso cuando el mundo exterior es incierto. Pasas de espero que suceda a sé que se está desarrollando. Este cambio sutil transforma la química del cuerpo. El cortisol disminuye, la serotonina y la oxitocina aumentan, el sistema inmunológico se fortalece y la intuición se vuelve más clara. El cuerpo, que ya no se prepara para en esta alineación, tus pensamientos dejan de chocar con tus emociones. Comienzan a moverse juntos como corriente y ola. El campo cuántico, sensible a la coherencia, responde instantáneamente. Empiezas a notar coincidencias, pequeñas confirmaciones de que la realidad te está encontrando a mitad de camino. Estos momentos no son aleatorios, son ecos de tu frecuencia. La confianza, sin embargo, la confianza no se puede fingir. El universo detecta vibraciones, no palabras. Para cultivarla, debes practicar la presencia. Respira profundamente cuando la mente entra en pánico. Suaviza cuando la vida se siente incierta. Vuelve a la conciencia de que la creación es una asociación, no una actuación. En el momento en que dejas de exigir control y empiezas a permitir la guía, la energía dentro de ti cambia de textura. Se vuelve la verdadera manifestación comienza aquí, no en las afirmaciones, no en el esfuerzo, sino en el espacio tranquilo donde confías en el proceso invisible que se desarrolla en tu nombre. No estás entregando tu vida al caos, sino que te estás alineando con un orden mucho mayor que tu comprensión. La física de la confianza es simple. El campo refleja la energía que tienes. Cuando confías completamente, la realidad no tiene más opción que confiar en ti también. Todo lo que existe vibra. Desde el átomo más pequeño hasta la espiral de galaxias, la vida es movimiento. Ondas dentro de ondas. Cuando los físicos dicen que la materia es energía condensada en forma, están describiendo la misma verdad que los místicos han susurrado durante siglos. Estamos hechos de vibración. Cada emoción, pensamiento y creencia emite una frecuencia única, resonando hacia el exterior en el campo cuántico. El campo, a su vez, responde como un espejo cósmico, devolviendo experiencias que coinciden con la vibración que emitimos. Esta es la arquitectura oculta de la creación, el principio de la cuando tu frecuencia interior está en armonía. La realidad fluye con gracia. Conoces a personas en el momento adecuado, las oportunidades se alinean naturalmente y el tiempo parece cooperar. Pero cuando tu vibración está fracturada, llena de ansiedad, culpa o resistencia, el mundo exterior refleja esa turbulencia de vuelta a ti. El universo no castiga, resuena.
La desarmonía simplemente hace eco de la desarmonía. Imagina dos notas musicales. Si están en sintonía, se fusionan maravillosamente. Si no, el sonido chirría. Tu vibración funciona de la misma manera. En cada momento estás resonando con la frecuencia de tus deseos o tocando ligeramente fuera de tono. Y la mayoría de las veces no son tus pensamientos, sino tus emociones las que determinan qué melodía escucha el universo. La investigación moderna apoya esta sutil interacción. Los estudios de variabilidad del ritmo cardíaco revelan que emociones como la apreciación y la compasión crean patrones de energía coherentes, suaves y rítmicos. El miedo y la frustración crean señales irregulares y erráticas. Estas firmas energéticas afectan no solo tu estado de ánimo, sino también el campo electromagnético que rodea tu cuerpo. En momentos de calma y gratitud, la armonía vibracional no se logra a través del esfuerzo, sino que surge de la alineación. Es el resultado de vivir de acuerdo con tu ritmo natural, donde el pensamiento, la emoción y la acción se mueven juntos en coherencia. Para alcanzarla, comienza por escuchar a tu cuerpo. Observa cómo la verdad se siente más ligera, cómo la paz se siente expansiva, cómo el miedo contrae tu energía. Tu cuerpo es un instrumento de sintonización para el campo. Cuando confías no necesitas arreglar el mundo exterior, solo necesitas armonizar el interior. A medida que alineas tu vibración, el campo cuántico se organiza a tu alrededor, tejiendo circunstancias que reflejan tu estado de ser. Esta es la esencia de la aceptación. No control, no manipulación, sino resonancia. Cuanto más te relajes en la armonía, más fácilmente la vida comenzará a cantar en sintonía contigo. Permitir es darte permiso a ti mismo para recibir. Sin embargo, para muchos, recibir se siente incómodo. Nos enseñan que el valor debe ser ganado, que las bendiciones deben ser justificadas. Oculto bajo este condicionamiento yace la vibración silenciosa de la indignidad, el bloqueo más poderoso para la manifestación. El universo no puede entregar lo que inconscientemente crees que no mereces. El campo siempre dice sí, pero refleja la frecuencia que la asignación comienza con recordar tu valor inherente. Cuando entiendes que la existencia misma te valida, la lucha comienza a disolverse. No estás obligado a probar tu valor al campo cuántico. Tu ser ya es una señal de creación. El universo no pregunta si has trabajado lo suficiente, simplemente responde a tu apertura. Cuando cambias de necesito ganarlo a estoy listo para recibir, las puertas energéticas se abren. No se trata de derechos, se trata de resonancia. La energía de la gratitud, la humildad y la apertura vibra a una frecuencia que atrae la abundancia. Puedes sentirlo, un calor interior que se expande a través de él. Un conocimiento tranquilo de que estás apoyado. En este estado, la resistencia se suaviza y el flujo se vuelve natural. El campo comienza a orquestar eventos a tu favor, no porque lo forzaste, sino porque finalmente dejaste de resistirlo. Imagina una señal de radio tratando de llegar a ti. Si tu receptor está obstruido con estática, dudas, culpa, miedo, no puedes escuchar la transmisión claramente. Pero cuando eliminas la interferencia, el mensaje se reproduce sin esfuerzo. La aceptación es el acto de eliminar la estática. Es un desorden emocional, liberando creencias que dicen no soy suficiente, es demasiado tarde o no es posible para mí. Una vez que esas frecuencias se desvanecen, la recepción se vuelve pura. En términos prácticos, el permiso para recibir se parece a suavizarse en lugar de luchar. Significa descansar cuando la intuición lo requiere, celebrar pequeñas sincronicidades y confiar en el tiempo invisible. Cuanto más te inclinas hacia la gratitud, más rápido se armoniza la energía a tu alrededor. La gratitud le dice al campo, ya lo tengo, y el campo responde con confirm. Recibir no es pasivo, es participativo. Requiere el coraje de permanecer abierto, con el corazón sin protección, incluso cuando los resultados son inciertos. El campo cuántico no entrega a través de la demanda, fluye a través de la preparación. Cuando permites, te conviertes en el canal, no en el perseguid. En el momento en que dejas de cuestionar tu valía, la energía comienza a moverse libremente.
La vida empieza a dar porque has dejado de decir no a través de tu frecuencia. Y a medida que la corriente de permiso fluye a través de ti, te das cuenta de la verdad detrás de cada manifestador sin esfuerzo. El universo siempre estaba tratando de dar. Simplemente tenías la cultura humana glorifica la acción. Nos enseñan que el movimiento equivale al progreso, que el trabajo duro es una virtud y que la quietud es pereza. Sin embargo, debajo de esta creencia colectiva yace una de las mayores paradojas de la creación. Cuando la acción proviene del miedo o la presión, se convierte en resistencia disfrazada de productividad. El cuerpo se mueve, pero la energía repele. La mente planea, pero el campo permanece inmóvil. En términos Q, cuando actúas desde el pánico o la desesperación, tu frecuencia se contrae. Envías señales contradictorias al campo cuántico. Una parte de ti quiere avanzar, otra vibra en la duda. El campo, siempre reflexivo, refleja esta confusión. Las puertas que deberían abrirse permanecen cerradas. El esfuerzo se multiplica, pero los resultados se estancan. Esto no es un fracaso, es una retroalimentación energética. Un gentil recordatorio de la ciencia hace eco de esta verdad a través del estudio de las ondas cerebrales y el rendimiento. La creatividad y la intuición máximas ocurren no en alta tensión, sino en concentración relajada. El estado conocido como flujo surge cuando el esfuerzo consciente se disuelve. Los atletas lo llaman la zona, los místicos lo llaman rendición. De cualquier manera, el principio es el mismo. Alineación prim, la acción tomada en resistencia se siente pesada. Lo reconocerás como el momento en que tu cuerpo se tensa mientras tu mente insiste, debo seguir adelante. Pero la energía no responde a las palabras, responde a la vibración. La acción forzada comunica la falta. Le dice al campo, no confío en que esto suceda a menos que yo lo haga suceder. Esa frecuencia retrasa la misma realidad que estás persiguiendo. Para romper el ciclo, debes aprender a hacer una pausa antes de moverte. Observa la calidad de tu energía. Pregúntate, ¿estoy actuando desde la expansión o la contracción? Si la acción se siente ansiosa o apresurada, no es alineación, es control. La verdadera creación comienza en la quietud, donde el siguiente paso se revela por sí mismo en lugar de las tradiciones antiguas entendían esto como un tiempo sagrado. Los taoístas lo llamaban acción correcta. Acción que surge naturalmente sin resistencia. No es pereza, es precisión. Cuando tu vibración se alinea con el campo, el movimiento se vuelve sin esfuerzo. Las sincronicidades se multiplican. Las personas aparecen en el momento correcto. Las oportunidades parecen desplegarse por sí mismas. Ya no estás empujando la realidad. Estás fele cuando hacer se convierte en resistencia. Haz una pausa. Respira. Recéntrate. Recuerda que tu energía precede a tu esfuerzo. El universo no necesita tu ajetreo, necesita tu armonía. Cuando te realineas antes de actuar, un pequeño paso en coherencia puede lograr más que 100 tomados con miedo. La verdadera acción, la que dobla la realidad, no nace de la presión sino de la inspiración. El movimiento inspirado se siente ligero, espontáneo y profundamente guiado, como si una corriente invisible te estuviera llevando. Esta es la acción en resonancia con el campo cuántico, donde el hacer emerge naturalmente del ser. En este estado no persigues resultados, respondes a la intuición. No calculas los resultados, confías en el desarrollo. La inspiración surge de la alineación, no de la urgencia. Es una forma de comunicación entre tú y el campo, un susurro que dice, ahora es el momento. Los neurocientíficos que estudian la creatividad describen la intuición repentina como el momento ajá, un breve destello de activación neuronal sincronizada. En ese instante, la lógica se aquieta y la intuición habla. La energía se mueve a través de ti sin esfuerzo, guiándote hacia el siguiente paso sin resistencia. Probablemente has sentido esto antes, el impulso de llamar a alguien en el momento perfecto, de visitar un lugar sin saber por qué, de escribir una idea que luego resulta significativa. Estos empujones son el lenguaje del campo, son tu frecuencia interactuando con el tejido de la posibilidad.
Actuar sobre ellos alinea tu movimiento externo con el ritmo interno del universo. Cuando el movimiento está inspirado, no hay lucha. No agotas energía, la generas. Cada acción alimenta a la siguiente porque surge de la coherencia, no del agotamiento. Te sientes conectado, vivo, con propósito. Incluso los desafíos se vuelven fluidos, como si estuvieran guiados por una coreografía invisible. Esta es la definición cuántica de la acción correcta. Movimiento nacido de la unidad en lugar de la en términos prácticos. El movimiento inspirado a menudo parece más lento desde el exterior, pero logra más en menos tiempo. Puedes pasar un día en reflexión tranquila y luego recibir una sola idea que avance todo tu camino. Para la mente lógica, esto parece ineficiente. Para el campo, es precisión. El universo no recompensa al más rápido, recompensa al más alineado. Para cultivar un movimiento inspirado, aprende a esperar hasta que la energía se sienta madura. Si una idea se siente forzada, déjala descansar. Cuando resurja con facilidad, esa es tu señal. La meditación, la quietud y la respiración consciente sintonizan tu conciencia con las señales más sutiles de preparación. Empiezas a sentir la diferencia entre el empuje del ego y la atracción de el secreto es simple. La acción inspirada no es algo que planeas, es algo que permites. El impulso surge como una ola y lo montas con confianza. Esto no es pasividad, es una asociación con el campo. Actúas no para hacer que la realidad suceda, sino para expresar la alineación que ya está sucediendo dentro de ti. Cuando dominas el movimiento inspirado, la vida se convierte en coreografía. Cada paso, cada pausa, cada respiración se siente guiada por algo más grande. El mito de la acción se disuelve, y lo que queda es el flujo, puro, sin esfuerzo y profundamente vivo. Tu cuerpo no es solo un recipiente, es un instrumento exquisitamente diseñado para sintonizarse con el campo cuántico. Cada célula vibra con un potencial eléctrico. Cada latido del corazón emite ondas electromagnéticas medibles a varios pies más allá de tu piel. Esto no es misticismo, es fisiología. El cuerpo humano es una antena viva que recibe y transmite información a través de la frecuencia. Lo que llamas intuición, coincidencia o presentimiento es simplemente el cuerpo leyendo él. La ciencia moderna está empezando a redescubrir lo que las antiguas civilizaciones ya sabían. Los egipcios consideraban el corazón como el asiento de los yogis hablaron de centros de energía que se conectan a la conciencia universal. Hoy en día, la neurocardiología confirma que el corazón tiene su propia red neuronal, con más de 40.000 neuronas capaces de procesar datos emocionales e intuitivos independientemente del cerebro. Cuando el corazón y el cerebro se comunican coherentemente, todo el sistema nervioso se armoniza. Este estado, medible como coherencia corazón-cerebro, crea claridad, creatividad y una cuando vives desconectado del cuerpo, atrapado en el ruido del pensamiento excesivo, cortas esa comunicación. Empiezas a depender únicamente de la lógica, cortando el acceso a la inteligencia sutil que te guía constantemente. Pero cuando ralentizas, respiras profundamente y escuchas hacia adentro, tu cuerpo comienza a hablar de nuevo. Te dice cuándo la energía se alinea, cuándo descansar, cuándo actuar, cuándo confiar. Las sensaciones son delicadas, una sensación de facilidad, calidez, expansión, pero son los susurros de tu instrumento cuántico. El sistema nervioso funciona como un diapasón. Cuando estás tranquilo, resuena con la frecuencia de la paz, permitiendo que tu energía interactúe armoniosamente con el campo. Cuando estás agitado, envías señales disonantes, distorsionando tu vibración y bloqueando la sincronicidad. Por eso el estrés no solo te hace sentir mal, sino que también bloquea tu frecuencia. En el momento en que te prácticas como la respiración consciente, la meditación y el grounding no son indulgencias espirituales, son herramientas de calibración. Con cada inhalación lenta, tu nervio vago señala seguridad al cuerpo. La frecuencia cardíaca disminuye. La energía se equilibra. El campo reconoce la coherencia y responde en consecuencia.
Comienzas a experimentar coincidencias afortunadas, sincronización sin esfuerzo cuando tratas tu cuerpo como un instrumento inteligente en lugar de una carga que gestionar. Todo cambia. Ya no luchas contra tu biología, colaboras con ella. El corazón se convierte en tu brújula, la respiración en tu afinador y el cuerpo en tu puente entre lo visible y lo invisible. En esta armonía redescubres tu verdadero diseño, no como una mente que manda sobre la materia, sino como energía bailando con energía. La presencia es la puerta de entrada al flujo y el cuerpo es la puerta a través de la cual entras. No puedes estar presente solo con el pensamiento. La mente divaga, repite, imagina, pero el cuerpo existe solo en el ahora. Cada latido del corazón, cada respiración te ancla en el momento eterno. Cuando la conciencia desciende de la cabeza al cuerpo, dejas de pensar sobre la vida y empiezas a vivirla a través de ella. Ese cambio, de conceptual a experiencial, es donde el campo cuántico comienza a sincronizarse con tu conciencia. La presencia encarnada se siente diferente a la concentración. La concentración estrecha, la presencia expande. No se trata de un enfoque esforzado, sino de una conciencia sin esfuerzo, como observar las olas que se forman y se disuelven sin intentar retenerlas. Cuando habitas tu cuerpo completamente, el tiempo se ralentiza. Los psicólogos que estudian los estados de flujo encuentran que la distorsión temporal y la conciencia intensificada acompañan momentos de completa encarnación. El sistema nervioso entra en coherencia, liberando dopamina, endorfinas y anandamida. La paradoja es que el flujo no puede ser forzado. Cuanto más intentas entrar en él, más te elude. Llega cuando dejas de perseguirlo, cuando tu atención se fusiona perfectamente con la experiencia. El bailarín se convierte en la danza, el escritor se convierte en las palabras, el meditador se convierte en el silencio. En estos momentos el sentido de yo se disuelve y lo que queda es la pura participación en la existencia. Para cultivar la presencia encarnada, comienza a sentir. Siente tu respiración entrando y saliendo, tus pies en el suelo, el peso de tu cuerpo mientras la gravedad te sostiene. No analices, simplemente siente. Esto ancla la conciencia en el momento presente, donde el campo cuántico es más maleable. El campo no responde a tus pensamientos sobre el ahora, responde a tu frecuencia en el ahora. Cuanto más profundamente habitas este momento, más fluidamente el universo refleja tu vibración. La presencia es el último reinicio. Disuelve la ansiedad que siempre vive en futuros imaginados y el arrepentimiento que pertenece al pasado. Cuando habitas tu cuerpo, vuelves a la conciencia temporal, la misma quietud desde la cual fluye toda la creación. El cuerpo se convierte no en una jaula para la conciencia, sino en un recipiente de luz. Anclando la conciencia in fe la presencia encarnada, no se trata de la trascendencia, se trata de la integración. Es donde el espíritu se encuentra con la materia, donde la intención se convierte en forma. Cuando vives desde este estado, la manifestación se vuelve tan natural como respirar. No fuerzas los resultados, los encarnas. No mandas a la realidad, colaboras con ella. Y a través de esa asociación sagrada, el flujo de la creación comienza a moverse sin esfuerzo a través de ti. Momento al deseo es la chispa de la creación, pero cuando lo agarramos demasiado fuerte se convierte en la cadena que nos ata. Querer es natural, es como la conciencia se explora a sí misma a través de la forma, pero aferrarse es diferente. Lleva la vibración del miedo, la creencia silenciosa de que sin esto soy incompleto. En el campo cuántico, esa vibración distorsiona la señal. El universo no lee tus palabras, lee tu frecuencia. Cuando tu deseo está envuelto en la carencia, refleja esa carencia de vuelta a ti. En física, la energía fluye donde la resistencia es baja. El apego crea resistencia, un aferramiento energético que interrumpe la coherencia. Imagina intentar sostener agua en un puño cerrado. Cuanto más aprietas, más se escapa. El deseo funciona de la misma manera. Cuando intentas controlar cómo, cuándo o a través de quién llega tu intención, interrumpes el camino natural de la manifestación. El campo ya conoce la ruta más rápida.
Tu tarea no es diseñarla, sino permanecer abierto el tiempo suficiente para recibirla. El no apego no significa apatía, significa permitir que tus deseos respiren. Puedes preferir, imaginar y avanzar hacia lo que quieres mientras permaneces en paz con lo que es. El tono emocional de esa postura es la libertad. El universo responde a la libertad de la misma manera que las semillas responden a la tierra fértil. Crece más fácilmente allí. Cada tradición espiritual apunta a esta verdad en un lenguaje diferente. El Buda lo llamó el camino medio, equilibrando el deseo y el desapego. Los taoístas lo llamaron flujo, actuar sin aferrarse. La psicología moderna lo llama apego seguro, un estado en el que el amor o los objetivos se persiguen desde la plenitud en lugar del miedo. A través de las culturas, el mensaje es el mismo. Lo que persigues desesperadamente lo repeles. Lo que te relajas, lo puedes sentir la diferencia en tu propio cuerpo. Cuando piensas en tu deseo, observa si se siente tenso o ligero. La tensión indica apego. La ligereza indica confianza. El primero contrae tu campo, el segundo lo expande. La práctica es simple pero profunda. Libera la demanda emocional de que la vida debe desarrollarse de una manera específica. Deja que el campo orqueste el tiempo. El campo cuántico es sensible pero no mecánico. Se mueve a través de la resonancia, no de la rutina. Cuando tu frecuencia es suave y permisiva, las probabilidades cambian fluidamente. Te conviertes menos en un luchador y más en un participante en un diálogo vivo de creación. El deseo entonces se transforma de anhelo a curiosidad. No cuándo sucederá, sino me pregunto cómo se desarrollará. Esa curiosidad, libre de desesperación, es la vibración de la creación P. Cuando liberas el apego, ocurre algo extraordinario. El espacio se abre. En ese espacio, el universo se apresura a llenar el vacío. La energía nunca tolera el vacío, busca el equilibrio. Esta es la física del no apego. En el momento en que dejas ir, creas un vacío energético que atrae nuevas posibilidades hacia ti. El acto de liberación no es una pérdida, es magnetismo. Piensa en el momento después de una exhalación. Hay una breve pausa, una quietud silenciosa antes de que el siguiente aliento fluya naturalmente. Esa pausa es la aceptación. En la vida, aparece cada vez que dejas de aferrarte a los resultados, cuando limpias el desorden emocional y creas espacio para que el campo se reorganice. De repente las coincidencias aumentan. Las personas aparecen de la nada. Las oportunidades se alinean. Los antiguos alquimistas entendieron esto como el principio de la transmutación. La vieja energía debe irse antes de que entre la nueva energía. La naturaleza lo modela perfectamente. Los árboles pierden hojas para que pueda surgir nuevo crecimiento. La marea se retira para poder volver completa. El efecto de vacío no es místico, es el equilibrio universal en movimiento. Al dejar ir psicológicamente, el vacío también restaura el poder al presente. El apego mantiene la conciencia dando vueltas en futuros imaginados. Cuando consigo ese trabajo, cuando me aman, cuando llego allí. Al liberar esos bucles, tu energía regresa a la hora, donde realmente ocurre la creación. Esta atención reclamada amplifica tu vibración, fortaleciendo tu señal al campo. Pero dejar ir puede sentirse incómodo porque el ego equipara el vacío con el peligro. Quiere lo conocido, incluso si lo conocido es doloroso. El secreto es hacer las paces con el espacio que se abre cuando lo liberas. En lugar de apresurarte a llenarlo con otro objetivo o distracción, siéntate dentro de él. Ese silencio no es ausencia, es incubación. Dentro de él, el campo está recalibrando tu camino. Muchos describen este periodo como el vacío. Es cuando parece que no pasa nada, pero todo se está reorganizando bajo la superficie. Si puedes mantener la calma aquí, el vacío se convierte en tu mayor aliado. Cuanto más tiempo puedas permanecer rendido, más fuerte se vuelve la atracción magnética. El universo no responde a la desesperación, responde a la apertura. Cada vez que dejas ir algo que ya no está alineado, le dices al campo: confío en el flujo de renovación. Y el campo, haciendo eco de tu fe, comienza a entregar lo que coincide con esa confianza.
En este baile de energía, dejar ir no es el final, es el cambio de la marea. El vacío no es vacío, es potencial. Y cuando aprendes a descansar cómodamente dentro de ese espacio tranquilo y abierto, descubres lo que los místicos siempre han sabido. El universo llena cada vacío genuino con algo mucho más grande que lo que has liberado. Debajo de la superficie de la conciencia se encuentra una vasta inteligencia, silenciosa, constante e inconmensurablemente poderosa. La mente subconsciente no es solo un almacén de recuerdos, es el arquitecto de tu realidad. Regula el latido del corazón, dirige la respiración, cura las heridas e interpreta cada momento a través del filtro de la creencia. Los neurocientíficos estiman que el subconsciente gobierna hasta el 95% del comportamiento y la percepción, lo que significa que la mayoría de lo que llamamos elección es realmente un patrón. En el sentido cuántico, es el guión que instruye al campo cómo responder. Imagina el subconsciente como el suelo de la creación. Cualquier semilla, creencias, emociones o suposiciones que se planta allí, el campo la amplifica y refleja. Es por eso que las afirmaciones a menudo fallan cuando se pronuncian solo a nivel consciente. Puedes declarar, soy abundante, pero si el subconsciente lleva la vibración no soy suficiente, el campo obedece la frecuencia más profunda. Refleja tu resonancia dominante, no tus palabras habladas. El subconsciente se formó mucho antes de que comenzaras a cuestionarlo. Desde el nacimiento hasta aproximadamente los 7 años, el cerebro funciona principalmente en ondas teta, un estado hipnótico de receptividad. Durante este tiempo, los niños absorben experiencias como verdad sin análisis. Las palabras de los padres, maestros y cultura se convierten en programación incuestionable. Décadas más tarde, esos mismos guiones aún se ejecutan silenciosamente bajo la conciencia, creando límites invisibles. Puede que conscientemente quieras el éxito, pero subconscientemente lo asocies. Sin embargo, esta arquitectura oculta no es tu enemigo, sino tu mayor aliado una vez que la entiendes. El subconsciente no juzga, obedece. Es la interfaz entre la mente humana y el campo cuántico, traduciendo la vibración en forma. Cada emoción que sientes, cada imagen que mantienes con consistencia, se convierte en instrucción para el campo. Cuando están alineados, el subconsciente se convierte en un canal abierto para la creación. Sin la neurociencia moderna y el misticismo antiguo convergen aquí. La hipnosis, la meditación y la oración evitan la mente analítica para alcanzar la misma puerta de entrada, el subconsciente. Cuando entras en estados alfa o teta, las paredes de la resistencia mental se suavizan. En esa suavidad nueva información puede echar raíces. Te conviene reconocer el subconsciente como el arquitecto oculto, cambia tu relación con la realidad. Dejas de culpar a las circunstancias y empiezas a rediseñar desde dentro. Cada creencia revisada, cada emoción liberada, altera el plan. El campo simplemente refleja la actualización. Lo que parece magia es simplemente coherencia. La conciencia comunicándose, la transformación comienza cuando le enseñas al subconsciente un nuevo idioma, el idioma de la facilidad. El subconsciente aprende a través de la repetición, las imágenes y las emociones. No entiende, entiende los sentimientos. Para reprogramarlo, debes impresionar nuevas vibraciones a través de la experiencia, no con argumentos. Las palabras por sí solas raramente lo alcanzan, pero la emoción lo satura instantáneamente. Cuando sientes paz, seguridad o alegría constantemente, el subconsciente acepta esas como las nuevas frecuencias. La visualización, cuando se realiza en una relajación profunda, es una de las formas más directas de comunicarse con el subconsciente. Cuando cierras los ojos e imaginas vívidamente, no como un deseo, sino como una experiencia sensorial, las neuronas del cerebro se activan como si el evento fuera real. Los estudios en neurociencia confirman que las experiencias imaginadas pueden crear cambios medibles en la estructura del cerebro. El subconsciente no puede distinguir entre lo que se imagina vívidamente y lo que se vive físicamente. Es por eso que otra clave para la reprogramación es el perdón, no como un deber moral, sino como una liberación energética.
El resentimiento ata el subconsciente al pasado, repitiendo viejos programas emocionales que bloquean la coherencia. Cuando perdonas, desbloqueas la señal. El campo recibe una transmisión más limpia. Del mismo modo, la gratitud funciona como un mecanismo de sintonización. En el momento en que sientes una apreciación genuina, transmites la vibración de ya tener. El subconsciente, al escuchar esa frecuencia, como los estados hipnagógicos, esos momentos crepusculares entre la vigilia y el sueño, son portales de poder. En este espacio intermedio, el cerebro oscila en frecuencias teta, el mismo ritmo que el aprendizaje de la primera infancia. Lo que piensas y sientes en estos momentos se filtra directamente en el subconsciente. Por eso los antiguos místicos rezaban antes de dormir y los modernos maestros de autodesarrollo enfatizan las afirmaciones nocturnas. La vibración final que llevas al sueño y reprogramar para la facilidad también significa reacondicionar el sistema nervioso. Cuando combinas la respiración tranquila con la visualización positiva, le enseñas al cuerpo que la seguridad acompaña a las nuevas experiencias. Este recableado permite que la manifestación se sienta natural en lugar de arriesgada. El subconsciente comienza el cambio no es forzado, es permitido. No necesitas dominar el subconsciente, necesitas educarlo. Háblale a través de la repetición, a través de imágenes, a través de emociones. Trátalo con amabilidad, no con disciplina. Con el tiempo, los viejos programas se desvanecen, reemplazados por frecuencias de confianza, flujo y dignidad. El campo cuántico responde instantáneamente a este cambio. Cuando tu subconsciente se relaja en la seguridad, la manifestación se vuelve fluida. Dejas de microgestionar los resultados porque tu mundo interior ya se siente completo. El campo, fiel a tu vibración, simplemente completa el cuadro, devolviéndote una vida que coincide con la paz que finalmente llega un momento en el camino de cada buscador cuando el esfuerzo se vuelve silencioso. Los rituales, afirmaciones y ejercicios mentales comienzan a sentirse innecesarios, como el andamiaje que se retira después de que la estructura está completa. Este es el cambio de hacer a ser. No esperes la maestría. En este estado ya no buscas la realidad. Tú eres la vibración de lo que alguna vez buscaste. El campo cuántico ya no se siente como algo allá afuera. Se siente como la atmósfera de tu propia conciencia, respondiendo inmediatamente al estado en el que te encuentras. Hacer pertenece a la mente. Ser pertenece a la conciencia. La mente opera a través de la secuencia. Primero esto, luego aquello. La conciencia opera a través de la simultaneidad. Todo, ahora. Cuando te identificas como el hacedor, creas distancia entre tú y la realidad deseada. Lo proyectas al futuro, siempre a un paso de distancia. Pero cuando te identificas como el ser, colapsas esa distancia. El campo no tiene más opción que igualar la frecuencia de tu identidad. Los neurocientíficos que estudian los hábitos basados en la identidad encuentran que el cambio duradero no ocurre al tratar de actuar de manera diferente, sino al verse a sí mismo de manera diferente. El subconsciente obedece la identidad que mantienes más consistentemente. Yo soy abundante no es una afirmación, es un estado. Cuando vives desde ese estado, cada decisión, tono y gesto se alinea inconscientemente con la abundancia. El campo refleja esa coherencia. El manifestador sin esfuerzo se mueve por el mundo sin pretensiones ni actuaciones. Ya no miden los resultados para confirmar su poder. Descansan en el conocimiento. La realidad se dobla suavemente a su alrededor, no a través de la dominación, sino de la resonancia. Incluso los retrasos o desvíos pierden su tensión porque el ser interior sabe que nada está nunca fuera de pista. La pista es la vida misma, ajustándose momento a momento a la vibración que, para cambiar de hacer a ser, comienza con la conciencia de la identidad. No preguntes cómo llego allí, sino quién soy yo cuando ya estoy allí. Luego habita ese estado, no mentalmente, sino emocionalmente, físicamente, energéticamente. Siente la facilidad de la versión de ti que ya no duda. Deja que esa versión respire a través de ti ahora. El ser es el lenguaje que el campo cuántico habla con mayor fluidez. Cuando tu frecuencia se vuelve estable, no hay nada más que pedir.
La oración está completa y la vida se convierte en el eco de tu certeza interior. Ya no manifiestas conscientemente, la existencia se manifiesta a través de ti, y en ese gentil cambio radica la esencia de la creación sin esfuerzo. Dejas de intentar cambiar el mundo y en su lugar te conviertes en la vibración que, cuando la alineación se convierte en tu norma, la vida comienza a hablarte en un nuevo idioma, uno hecho de símbolos, sincronías y coincidencia. Estos signos no son coincidencias, son retroalimentación del campo confirmando la coherencia. El manifestador sin esfuerzo no persigue estos signos, sino que los reconoce con tranquila alegría, sabiendo que la realidad está haciendo eco de su estado interior. Las sincronicidades a menudo aparecen como gentiles afirmaciones, números que se repiten, caminos que se cruzan, oportunidades que se despliegan con perfecta precisión. Son la forma en que el universo dice, estás sintonizado correctamente. En estos momentos te sientes guiado en lugar de impulsado. La energía fluye sin fricción y los eventos parecen organizarse con inteligencia. Esto no es suerte, es resonancia. El campo está respondiendo a tu constancia. Incluso los desafíos cambian su significado. En lugar de obstáculos se convierten en invitaciones a afinar la frecuencia. Cuando algo se siente mal, ya no entras en pánico ni fuerzas el cambio. Haces una pausa, te recalibras y escuchas. El cuerpo vuelve a ser tu brújula. La tensión señala la desalineación, la paz señala el flujo. Cuanto más confíes en estas señales, los físicos cuánticos lo llaman coherencia, los místicos lo llaman gracia. Ambos describen el mismo fenómeno. Cuando los sistemas vibran en armonía, la energía se mueve eficientemente, con mínima resistencia. Notas esta armonía no a través de la lógica, sino a través de la facilidad. Las personas adecuadas llegan en el momento adecuado. Las conversaciones abren puertas que no sabías que existían. La vida comienza a sentirse orquesta para mantenerte alineado. Cultiva la quietud cada día. Esto no requiere largos rituales, solo momentos de respiración consciente, conciencia o gratitud. La gratitud en especial es un poderoso estabilizador. Ancla tu energía en la vibración de tener en lugar de querer. Cada gracias envía una señal de plenitud, reforzando el ciclo de abundancia. A veces, los signos de alineación vienen a través de sutiles cambios internos en lugar de eventos externos. Una paz repentina donde antes había preocupación, una certeza tranquila de que algo está en camino. Estos son los indicadores más confiables de todos. Cuando el paisaje interior está sereno, el exterior debe seguirlo. Es la ley. El manifestador sin esfuerzo entiende que la manifestación no se trata de convocar cosas, se trata de recordar lo que ya existe en potencial. La alineación sintoniza tu conciencia con ese potencial hasta que se vuelve visible. Dejas de vivir como un buscador de señales y empiezas a vivir como la señal misma, un símbolo vivo de armonía entre lo humano y en este estado. Cada respiración es una participación en la creación. Cada momento se convierte en evidencia de conexión. Ya no te preguntas si estás alineado, lo sientes. La danza entre tú y el universo es impecable. Ya no hay proceso, solo flujo, solo reciprocidad, solo la tranquila perfección de estar exactamente donde estás. Eventualmente la búsqueda se calma. El esfuerzo se desvaneció. La búsqueda interminable de señales, resultados y validaciones comienza a perder su urgencia. En su lugar, emerge una conciencia más profunda, una realización tan sutil pero tan liberadora que lo cambia todo. Nunca faltó nada. La paz que has estado persiguiendo a través de cada meta y deseo no estaba escondida en el futuro. Estaba pulsando silenciosamente debajo de tus pensamientos todo el tiempo. Cuando alcanzas este entendimiento, el campo responde con simetría. El universo deja de sentirse como una fuerza externa a la que influir y se convierte en un espejo de tu plenitud interior. La creación, una vez una tarea, se convierte en una extensión de la presencia. Ya no manifiestas para probar o para sanar. Creas como expresión, como arte, como el desbordamiento natural de estar completo. La quietud no es la ausencia de movimiento,
Es el espacio a través del cual se mueve todo movimiento. Es el campo antes de las olas, el silencio entre las respiraciones. Los físicos describen el vacío cuántico como un estado de quietud dinámica, un mar infinito de potencial vivo con fluctuaciones invisibles. Dentro de ese vacío yace toda la creación. Lo mismo es cierto dentro de ti. Cuando descansas en la quietud interior, entras en resonancia con ese campo de potencial ilimitado. La vida se vuelve más simple aquí. Las decisiones se toman con facilidad porque surgen de la claridad, no del miedo. Las relaciones se profundizan porque ya no buscas la completitud a través de los demás. El tiempo en sí se siente más suave, menos lineal, más fluido. Empiezas a ver que la realidad nunca estaba reteniendo nada. Solo estaba reflejando tu creencia de que algo estaba faltando en este estado. La gratitud deja de ser una práctica y se convierte en la percepción misma. Cada momento ordinario, el sonido de la lluvia, la calidez de un aliento, la mirada de un extraño, brilla con una divinidad tranquila. Te reconoces no como un fragmento dentro del universo, sino como la conciencia a través de la cual el universo se percibe a sí mismo. Esta comprensión no te aleja de la vida, te enraiza más profundamente en ella. La quietud no aísla, integra. Aún actúas, amas, creas y creces, pero ahora desde la plenitud, no desde la necesidad. Descubres que el hacer surge sin esfuerzo del ser. Cuando no falta nada, el ciclo de esfuerzo termina. La manifestación continúa, pero se convierte en un baile gentil en lugar de una búsqueda. Ya no mides tu valor por lo que aparece. Descansas en la verdad de que ya lo eres. El campo, al no sentir resistencia, continúa reflejando esa totalidad, multiplicando experiencias de paz, abundancia y sincronicidad, no como recompensas, sino como reflejos de tu propia plenitud. Hay un momento tranquilo y profundo cuando finalmente entiendes que el universo nunca fue algo que tuvieras que dominar. Nunca estuviste separado de él. Eres el campo, observándote a través de ojos humanos. Cada técnica, cada práctica, cada dejar ir simplemente te estaba guiando de regreso a ese recuerdo. Esta es la realización final, el regreso a tu estado natural. En esta conciencia incluso el concepto de manifestación se disuelve. Ya no atraes la realidad porque no hay nada externo a lo que atraer. El campo no te está respondiendo, eres tú. Cada latido del corazón, cada pensamiento, cada pulso de emoción es una expresión de esa inteligencia infinita jugando como forma. El buscador y lo buscado son lo mismo. El juego nunca fue sobre crear algo nuevo, sino sobre despertar a lo que ya es. La quietud, una vez confundida con el vacío, se revela como una plenitud más allá de la medida. Es el útero de la creación, la presencia temporal que observa universos surgir y desvanecer sin esfuerzo. Cuando descansas aquí, la vida continúa. Facturas, amistades, estaciones, pero el tono subyacente de lucha desaparece. Las olas superficiales pueden cambiar, pero las profundidades permanecen inalteradas. Esta es la libertad. La mente no puede captar esta paz porque depende del contraste. Éxito versus fracaso, ganancia versus pérdida. La quietud trasciende esa polaridad. No es lo opuesto al movimiento, es el campo que permite que el movimiento sea. En ese reconocimiento, dejas de oscilar entre querer y temer. Dejas de negociar con la vida y empiezas a bailarla con Tun. El manifestador sin esfuerzo desaparece en el momento sin esfuerzo. La intención todavía existe, pero ya no proviene del deseo sino del amor. Creas no para obtener sino para dar, no para llenar un vacío, sino para compartir la belleza desbordante de la existencia. Este cambio lo cambia todo. El trabajo se convierte en juego, la oración se convierte en aliento, y la vida se convierte en met cuando te das cuenta de que nunca fuiste el que intentaba, luchaba o controlaba, que todo era la danza de la conciencia explorándose a sí misma. La necesidad de hacer algo desaparece. Te conviertes en un testigo de la perfección que ya se está desarrollando. El universo, aliviado de tu lucha, se apresura a encontrarte en paz. Nunca estuviste manifestando tu realidad. La realidad siempre te estaba manifestando.